Vamos a hacer un pequeño apunte acerca de cómo funcionan los blueprints y en particular cómo funcionan los nodos de un blueprint, ¿vale? Más que nada porque he tenido alumnos míos que han tenido muchos problemas a la hora de entender pues que ellos ponen nodos en el blueprint, van arrastrando y poniendo, pero a algunos les funcionan, otros no, se ejecutan fragmentos de código, otros no se ejecutan y no entienden muy bien qué es lo que pasa. Vale, vamos a ver exactamente la estructura de un blueprint y cómo funcionan los nodos, ¿vale? Entonces, a diferencia de cómo ocurre con los materiales, por ejemplo, ¿no? A la hora de tener los blueprints de ejecución de fragmentos de código, veréis que les aparece pues un pequeño triangulito, ¿no? Como las imágenes que tenéis aquí en pantalla. Estos pequeños triangulitos se llaman pins de ejecución, ¿no? Es decir, lugares donde ocurre la ejecución del videojuego o del fragmento de código, ¿no? Un pin, ¿vale? Un triangulito de estos que esté a la izquierda es un pin de entrada, es un punto de entrada al fragmento de código, mientras que uno que esté a la derecha es un pin de salida del fragmento, ¿vale? Entonces, todos los nodos tendrán por lo menos uno, por lo menos un pin de entrada y por lo menos un pin de salida, pero puede haber más. Por ejemplo, hay un fragmento de código, un nodo específico para transformar un fragmento de entrada en dos o tres de salida, ¿vale? Esto sirve, por ejemplo, si queréis que un fragmento de código ejecute dos o tres trozos a la vez, pues existe, ¿vale? Pero siempre por lo menos al menos uno de salida y al menos uno de entrada sí que tendrá, ¿vale? Un material no, arrastras ahí un nodo material y oye, el nodo material es un material y ni le entra ni le sale nada, sirve para configurar, pero ni tiene que entrar el fragmento de código ni tiene que salir de él, ¿vale? Entonces, si un nodo tiene un pin de entrada, un sitio donde acceder a él, debe haber una condición antes de que sea ejecutado, es decir, no siempre tiene por qué ejecutarse. Y lo contrario, si un nodo, por ejemplo, no está conectado con ninguno, pues podéis imaginar, de ese nodo al siguiente tampoco se ejecutará. Por ejemplo, mirad aquí la imagen que tenéis en pantalla. Fijaros que hay un punto de entrada, ¿vale? El punto de entrada se ejecutaría siempre, nada más arrancara, por ejemplo, el videojuego. Como el nodo perdón, el 1 está conectado al punto de entrada, al ejecutarse el punto de entrada, a su vez se ejecutaría el código asociado al nodo 1. Y como el nodo 2 está asociado al nodo 1 y el nodo 1 se ejecuta, se ejecutaría a su vez el fragmento de código del nodo 2. Sin embargo, fijaros que el nodo 3 y el nodo 4 los tenéis un poquito más abajo, no se ejecutarían nunca. Y es que el 4 está asociado al 3, ¿vale? Pero el 3 no tiene ningún punto de entrada, nunca. Acaba siendo llamado a ejecutarse, por tanto, fijaros que al no tener una conexión, el nodo 3 nunca se ejecutaría y lo mismo sucedería con el nodo 4, nunca se ejecutaría porque a pesar de estar conectado con el 3, pues el 3 nunca es llamado por nadie. Fijaros también como el nodo 2, por ejemplo, tiene un pin de entrada, pero en el de salida no le sale nadie, ¿vale? Esto significa que pues el nodo 2 no necesita llamar a nadie más, ¿vale? Esto tenedlo muy en cuenta, porque cuando hagáis sucesiones de código, pues cada fragmentillo de código será un nodo de estos, ¿no? Será un trocito, un fragmento, y a veces os olvidaréis de meterle un punto de entrada y no se ejecutará. O lo contrario, ¿no? Sí que tendrá un punto de entrada, pero resulta que viene de un nodo de salida y en ese de salida nunca llega a salir nada porque la condición que le habéis puesto de salida o de entrada al siguiente pues nunca se cumple, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, solo debería cumplirse si el tiempo es, me lo invento, mayor de 6.000 segundos. Y 6.000 segundos, podéis imaginar, es una barbaridad, son casi 2 horas. Entonces, por eso nunca se ejecuta. Tenedlo muy en cuenta, porque ahora estamos introduciéndonos, es una pincelada, es solo la puntita, ¿no? Nos hemos empezado en esto de los blueprints, pero a la que llevéis un poquito de tiempo y queráis hacer cosas más complejas, volved a esta clase si veis que hay un nodo que no se ejecuta y demás, ¿vale? Puntos de entrada, puntos de salida, conexiones y las condiciones que os llevan de una ejecución a la siguiente.